El señor Nicolás Maduro, presidente proclamado por el Consejo Nacional Electoral en el marco de una crisis muy grande por la polémica que hay entre el oficialismo y la oposición. Les presento primero a la señora Maripili Hernández, ministra de la Juventud del Gobierno de Venezuela. Está con nosotros desde Caracas. Buenas noches. Buenas noches, les saludamos. Me preocupa mucho que se prohíba una marcha cuando no hay ningún indicio de que una marcha masiva tenga la intención de llevar a la violencia y parece como que el primer acto de un nuevo gobierno apunta a prohibir la libertad de expresión. ¿Qué me dice? Bueno, en primer lugar no se prohíbe la marcha, se prohíbe que vayas al centro de Caracas, que es donde está el Consejo Nacional Electoral, que es una institución pública, pero además sí existen demasiados indicios para entender el objetivo que tiene esta marcha. En la noche de ayer, después de que en la tarde el ex candidato Capriles Radonsky salió declarando que desconocía los resultados y que no reconocía a Nicolás Maduro como presidente de la República, se produjeron hechos horrendos en nuestro país. Entre ellos, por ejemplo, el ataque de varias sedes regionales del Consejo Nacional Electoral por grupos opositores. En este momento tenemos 8 personas fallecidas, asesinadas por los grupos caprilistas que salieron anoche a manifestar por el llamado que hizo Capriles a desconocer los resultados. Tenemos 8 personas asesinadas, tenemos más de 36 heridos, tenemos 3 casas del Partido Socialista Unido quemadas, tenemos 7 viviendas de dirigentes del Partido Socialista, viviendas que vivían con su familia, incendiadas. Tenemos más de una docena de vehículos oficiales que fueron también incendiados por los grupos caprilistas. También tenemos más de 40 vehículos de particulares, miembros de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que fueron incendiados o fueron apaleados o apedreados por los caprilistas. Tenemos varias docenas de personas heridas. O sea, si esos no son indicios para entender que lo que están haciendo los sectores que apoyan al señor Capriles es buscar la violencia y es dar un golpe de Estado, pues no sé qué puede llamarse indicio. Bueno, usted le mencionó la palabra indicios, no yo, pero lo que pienso es, cuando ha habido opositores agredidos y lo han denunciado, he escuchado a funcionarios del gobierno venezolano decir que es un invento para hacerse las víctimas. ¿Por qué debemos creer que esto no es exactamente lo mismo, pero ahora del lado oficialista? Mire, yo le voy a ser muy responsable y me perdona, pero me parece sumamente ofensivo eso. Le voy a decir por qué. Dentro de los heridos, yo soy la ministra de la Juventud de Venezuela, y dentro de los heridos yo tengo 3 jóvenes de diferentes regiones del país, de Sucre y de Táchira, que fueron heridos, pero además tengo un joven que le puedo dar el nombre, asesinado, Ender Bastardo, voluntario del Ministerio del Poder Popular para la Juventud. 22 años tenía ese muchacho, del estado Sucre. Su único delito era cargar una franela del PSV anoche, cuando estaban los caprilistas manifestando y le entraron a tiros. Tengo a la directora de Encuentro y Protagonismo, Aideli González, que su casa en Táchira fue incendiada. Llegaron los grupos caprilistas a su vivienda que vive con sus padres, y allí prendieron cauchos frente a la casa y le lanzaron una bomba molotov a la casa. Tengo al director de Hacedores, que se llama William Bracho, en el estado Falcón, a quien lo interceptaron los grupos caprilistas, y el carro de su mamá, porque él venía conduciendo el carro de su mamá en el estado Falcón, lo interceptaron y lo volvieron nada a punta de piedras y de palazo. Entonces eso no es un invento, ¿sabes? No, yo no le dije invento, dije que no sabemos quién lo hizo. Respeto que usted lo considere ofensivo. ¿Quién lo hizo? Bueno, si con su permiso. ¿Cómo que quién lo hizo si el señor Capriles convocó aquí a desconocer los resultados de un proceso electoral del cual no ha presentado una sola prueba? No la va a ayudar, no la va a ayudar a alterarse, ministra, no la va a ayudar a alterarse. Le estoy planteando con toda civilización algo. Yo tengo muchachos muertos. Bueno, con su permiso, en abril, en otro año, hubo muchachos muertos también, y quedó claro con una cantidad de imágenes
de dónde salían los disparos y después se dijo que en realidad habían sido infiltrados. Quién sabe si desgraciadamente alguna de las personas que fallecieron... Eso es absolutamente falso, que hay personas presas que han sido juzgadas que fueron de los sectores opositores, que fueron los que mataron a esas personas, que dieron un golpe de Estado y que además pusieron francotiradores para asesinar personas de bando y bando para que los venezolanos nos matáramos. Y eso es lo que está volviendo a suceder en este momento, que el señor Capriles está tratando de encabezar un golpe de Estado. Bueno, pero le recuerdo que en la historia moderna venezolana intentar un golpe de Estado no es mal visto por el chavismo, ¿no? Creo que el señor que lideraba el gobierno durante años intentó un golpe de Estado. Y pagó 2 años de cárcel. Claro. Y estos señores que han dado ya sería el segundo golpe de Estado que dan y todavía son capaces de decir que ellos no tienen nada que ver con esto. Y me alegro que tenga la oportunidad de expresar sus sentimientos. Eso es una gran irresponsabilidad. Desconocer unos resultados electorales sin presentar una sola prueba, ni una sola prueba de que haya habido fraude, significa en este país y en cualquier país del mundo un golpe de Estado. Bueno, otro punto que le pongo sobre la mesa, y lo seguimos conversando con mucho gusto en otro momento, es que el señor Maduro fue el que dijo que cuenten hasta el último voto. Y después al rato aceptó la proclamación. Y se contaron. En Venezuela se cuentan hasta los últimos votos, gracias a Dios. Y gracias al proceso electoral que se impuso en nuestro país, que ahora es automatizado y cada voto cuenta. Porque antes de que llegara el presidente Hugo Chávez a la República, para empezar, el poder electoral no era un poder independiente, sino que dependía del gobierno central. Y ahora es independiente el poder electoral. Si usted me deja responderle, le digo, pero si usted me deja responderle, le digo. Si el poder electoral ahora es independiente, es un poder individual que no depende de ningún otro poder público. Segundo, cuando llegó el presidente Hugo Chávez al gobierno, habiendo separado el poder electoral y dándole independencia, allí se automatizó el proceso de votación. Y por eso es que en Venezuela no se dan resultados sobre proyecciones, como se hace, por cierto, en Estados Unidos y muchos otros países, sino que en Venezuela, a las 3 horas de haberse hecho el proceso electoral, se dan resultados sobre totalización de votos, por lo menos con más del 98% de los votos reales contados uno sobre otro. Y además de eso, por si todo eso fuera poco, se hacen auditorías antes, durante y después del proceso al 54% de las mesas de votación, lo cual para cualquier estadístico del mundo es una muestra que sobrepasa cualquier posibilidad, porque es una muestra estadística altísima, el 54%. Bueno, me parece muy bien lo que usted plantea. Con su permiso. El sistema electoral venezolano está catalogado como uno de los mejores del mundo por todos los organismos internacionales que conocen la materia. Caramba, la Comisión Internacional de Derechos Humanos acaba de poner a Venezuela ahí en la lista de los que violan los derechos, pero yo sé que ustedes no reconocen a esa comisión. De todas maneras, un punto a tomar... No, pero déjeme terminar una, señora ministra, déjeme terminar una por lo menos, yo con todo gusto la escucho, le pido el mismo tratamiento. Yo no he dicho, como usted dice que yo no reconozco eso, no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho, yo no dije que usted, dije que su gobierno. Bueno, es que yo soy del gobierno, soy ministra de este gobierno, con mucho orgullo. Entonces no se ha enterado que su gobierno rechaza a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y quiere salirse de ella. Nosotros somos miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de la ONU. Lo que sí hemos rechazado y nos vamos a salir es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya dijimos que no, es de la Interamericana, no de la ONU. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está coordinada por los Estados Unidos, a pesar de que ellos no han ratificado el Tratado de Derechos Humanos y no son miembros. Bueno, la Corte Interamericana es la que no reconocen, esa es la que lo tiene en la lista negra. De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Venezuela tampoco tiene por qué serlo. ¿Cuál es el problema? Ministra, no quiero que le vaya a dar un sobresalto, siento que se está asfixiando. Ministra, con todo respeto. No, yo no me estoy asfixiando, yo le estoy hablando de lo que es Estados Unidos no forma parte del sistema interamericano de derechos humanos, Venezuela también tiene derecho de salirse. Bueno, me parece muy bien. Lo que le digo es, le recuerdo, el señor Maduro, no yo, el señor Maduro, que preside actualmente el gobierno que usted integra, dijo públicamente, salvo que fuera un doble, dijo públicamente que el recuento era algo a lo que le daba la bienvenida. Usted me dice que los contaron todos, pero no hubo recuento. Y esa es la realidad. Aquí se contaron absolutamente el recuento que dijo el presidente Maduro, ¿dónde está el recuento? Él lo planteó, ¿dónde está el recuento? Perdóneme, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Bueno, si me deja hablar. Sí, claro. Usted me dice, si me pregunta, yo hablo. Yo sí la dejo hablar con mucho gusto, espero el mismo tratamiento. No, aquí nosotros no tenemos problema de que se cuente ningún voto.
ni que se recuente tampoco. Nosotros estamos absolutamente seguros de cuál es el resultado electoral. Y no solamente eso, sino que todos los rectores unánimemente del Consejo Nacional Electoral, inclusive aquellos que públicamente han tenido posiciones a favor de la oposición, certificaron esa votación totalmente. No, pero... Aquí se contaron absolutamente todos los votos y no tenemos problema que los vuelvan a contar, pero para hacer eso hay que hacer las cosas que se tienen que hacer en las leyes venezolanas. En las leyes venezolanas están establecidas una serie de mecanismos a través de los cuales se puede solicitar el reconteo de votos si existiesen indicios que se presenten sobre los cuales se pueda dudar del resultado. A la hora de hoy, el señor Capriles, siendo abogado, no ha introducido el primer recurso, ni uno solo, solicitando el recuento de los votos. Lo único que él ha hecho es salir en televisión pidiendo el recuento de la totalidad de los votos sin dar ninguna prueba ni explicación de por qué lo está pidiendo y sin haber introducido ningún recurso oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral para que ese acto se realice, y además salió diciendo que se tenía que parar la proclamación de Nicolás Maduro, cosa que no está establecida en las leyes venezolanas, porque tú puedes pedir el recuento, pero eso no paraliza el proceso de proclamación. Y él dijo que si se proclamaba a Nicolás Maduro, cosa que no está en las leyes venezolanas, entonces él llamaba a la gente a la calle, a la protesta y a la violencia. Y eso es lo que generó 8 muertos anoche en mi país y más de 2 docenas de heridos. Señora ministra, la principal ley de su país es la Constitución que lograron aprobar los integrantes de su gobierno en un proceso de varios capítulos, y tengo entendido que dice que el presidente de la Asamblea tendría que haber sido el titular del gobierno hasta que se registrara la elección. Por lo menos destacados juristas piensan eso. Así que, ¿qué ley les conviene? El Tribunal Supremo de Justicia venezolano se pronunció con respecto a eso y la Sala Constitucional de Venezuela se pronunció con respecto a eso, y usted está absolutamente desinformado con respecto a esa materia, porque aquí hubo pronunciamiento de las instituciones públicas que aclararon, justamente porque había personas que tenían interpretaciones distintas y aclararon eso. Y además usted debería leer, si es que está tan interesado, debería leer muy bien cuáles son los artículos desde el 230 hasta el 235 de la Constitución venezolana, para que por su propia inteligencia, que usted la tiene, pueda ver qué es lo que dicen los artículos de la Constitución al respecto. Le agradezco el elogio y tuve la oportunidad de leerla, y lo que le decía, como yo no soy abogado, consulté una cantidad de expertos en derecho constitucional. Algunos están de acuerdo con usted, la mayoría de los que tuve la oportunidad de hablar, con el Tribunal Supremo. Bueno, pero el Tribunal Supremo, usted sabe bien, señora Maripili, usted sabe muy bien, de corazón, le estoy hablando ahora en términos, usted me planteó el otro día su creencia en Dios. Ante Dios, usted sabe muy bien que el Tribunal Supremo de Venezuela no es imparcial. ¿Cómo que qué le pasa? Pero deje la falta de respeto, por favor. No, pero no es una falta de respeto, es un planteo. Que usted respete las instituciones de mi país, por favor, le agradezco. Usted, cada cosa que no le gusta es una falta de respeto. Yo lo que le digo es una opinión en este país, por cierto. Usted está irrespetando las instituciones de mi país, y yo tengo la obligación, como venezolana primero, y además como funcionaria que estoy en este momento al servicio del pueblo venezolano, de exigir respeto para las instituciones de mi país. Bueno, me parece muy bien que lo plantee, con mucho gusto. Tengo el gusto de que lo pueda comunicar aquí y pueda estar hablando frente a toda la audiencia que nos tiene frente a usted en Estados Unidos, pero la opinión es algo que en este caso considero absolutamente válida y con todo respeto la mantengo. Bueno, esa será su opinión, pero resulta que no es la opinión ni del pueblo venezolano, ni es la opinión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Bueno, de 50.7 según el Consejo Nacional Electoral, que tiene 4 personas que están orientadas al chavismo como integrantes. Bueno, hay 49% que discrepan. Hay 49%. 7.270.000 personas discrepan. No estoy solo. No, usted está equivocado, pero es que eso es una gran manipulación lo que usted está bueno, haciendo. entonces también se manipula el número de votos. Le voy a explicar por qué es una manipulación, porque el hecho de que haya habido personas que voten por una opción de un candidato presidencial, fulano o el otro, el que sea, el que le guste a cada quien, no tiene absolutamente nada que ver con que se desconozcan a las instituciones del país. Y a las pruebas me remito. El señor Capriles, candidato de la oposición, él, cuando fueron a las elecciones primarias de los partidos de la oposición, recurrieron al Consejo Nacional Electoral
para hacer sus elecciones primarias. Lo han podido hacer con una empresa privada, pero ellos no hicieron eso. Ellos le pidieron al Consejo Nacional Electoral que les brindara la plataforma tecnológica para hacer sus elecciones. Cuando el señor Capriles fue a la elección de gobernador, donde ganó, por un margen bastante parecido a este, por cierto, por 40.000 votos nada más, cuando él fue a las elecciones de gobernador y ganó, fue con este mismo Consejo Nacional Electoral. Y ahora, cuando fue a la elección presidencial, en octubre del año pasado con el presidente, fue con este mismo Consejo Nacional Electoral, y ahora otra vez fue con este mismo Consejo Nacional Electoral. El problema es que aquí los señores de la oposición dicen que no les gustan las instituciones después que pierden. Pero resulta que ese señor aceptó las reglas del juego, no una, sino varias veces las ha aceptado, y ha aceptado esas mismas instituciones que ahora él dice criticar. ¿Entiendes? Entonces, no puede ser que si usted va a una contienda electoral aceptando unas reglas del juego y aceptando unas instituciones, entonces cuando usted pierde ahora ya no le gustan las instituciones. No, así no puede ser. Bueno, ya había perdido y aceptó la derrota en octubre. Señora ministra, lo único que le tengo que ofrecer en este caso específico por lo que ocurre que el reloj me persigue es disculpas porque debo finalizar la conversación, pero encantado, la seguimos en otro capítulo, si usted lo permite. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted, la ministra de Juventud de Venezuela, Maripili Hernández, aquí en A Fondo. Ya volvemos.